Bien, nos dan entonces la gráfica de la primera derivada. Yo voy a hacer el primer ejemplo, usted hace el segundo, y lo que les piden es lo mismo que les pedían en el ejemplo anterior. Como donde la función es creciente, decreciente, si tiene máximos, tiene mínimos. ¿Ok? Entonces, veamos. En primer lugar, recuerden, esta es la gráfica de la primera derivada. Entonces, cuéntenme en qué intervalo la función crece. Recuerde, la función crece si la primera derivada es positiva, y en este caso la primera derivada es positiva desde 1 hasta 5. Y la función decrece donde la primera derivada sea negativa, por lo tanto de 0 a 1 y de 5 a 6. ¿Ok? Ahora bien, la pregunta es, ¿tiene esta función máximo locales, mínimo local y máximo local? Pues la respuesta es sí, porque en 1 la primera derivada cambia de negativo a positivo, por lo tanto en 1 tiene un mínimo local. Y en 5 la primera derivada cambia de positiva a negativa, por lo tanto tiene un máximo local en x igual a 5. ¿Ok? Entonces, pues ya tenemos esto. Lo siguiente es, ¿en qué intervalo la función es cóncava hacia arriba? ¿Y en qué intervalo la función es cóncava hacia abajo? Recuerde, la función es cóncava hacia arriba si la segunda derivada es positiva. Pero la segunda derivada es la primera derivada de la primera derivada. Y lo que usted está mirando aquí es la primera derivada. Por lo tanto, observe, entre 0 y 3, las pendientes de la gráfica de la primera derivada son positivas. Eso implica de que la segunda derivada es positiva. Por lo tanto, entonces es cóncava hacia arriba desde 0 hasta 3. Y es cóncava hacia abajo de 3 a 6. ¿Por qué de 3 a 6? Porque la gráfica de la primera derivada es decreciente, por lo tanto sus rectas tangentes tienen pendiente negativa, por lo tanto la primera derivada de la primera derivada es menor que 0. Y por lo tanto también tenemos un punto de inflexión. ¿Dónde se da el punto de inflexión? En x igual a 3, donde cambia la concavidad. Entonces miren ustedes que dado la gráfica de la primera derivada, usted también puede leer si la función tiene máximos, tiene mínimos, tiene punto de inflexión, etc. Considere esa gráfica entonces. La misma historia, ¿verdad? Y otra vez la gráfica de la primera derivada. Entonces la pregunta es, ¿en qué intervalo la función es creciente? Recuerde, tenemos la gráfica de la primera derivada. Y es creciente donde ésta sea positiva. Por lo tanto, es de 2 a 4. Y luego desde 6 hasta 9. F decreciente desde 0 hasta 2. Y desde 4 hasta 6. Muy bien. Ahora la pregunta es, ¿tenemos máximos locales? ¿Tenemos mínimos locales? Recuerde, tenemos máximo local si la primera derivada cambia de positivo a negativo. En este caso es en x igual a 4. Mínimo locales cuando la primera derivada cambia de negativo a positivo, en este caso en x igual a 2 y en x igual a 6. ¿Ok? Luego, vemos en qué intervalo la función es cóncava hacia arriba. Entonces, ahora otra vez miramos, tenemos la gráfica de la primera derivada. Cóncava hacia arriba es en aquello donde la primera derivada sea creciente, y la primera derivada es creciente desde 1 hasta 3. La primera derivada es creciente desde 5 hasta 7. Y luego, de 5 a 7, sí. Y luego tenemos de 8 a 9. Y la función es cóncava hacia arriba, hacia abajo o simplemente cóncava, donde la primera derivada sea decreciente. Y esto es de 0 a 1, de 3 a 5 y de 7 a 8.
¿Cuántos puntos de inflexión tiene la gráfica? Pues tiene tantos como los cambios de concavidad. Tienen x igual a 1, tienen x igual a 3, tienen x igual a 5, tienen x igual a 7 y tienen x igual a 8. ¿Qué características tienen cada uno de estos? Observe, si usted traza una recta tangente a la gráfica en cada uno de esos puntos, a la gráfica de la primera derivada, las tangentes son horizontales. ¿Ok? Eso implica de que la segunda derivada de cada uno de esos puntos es 0. Bien, entonces, continuamos. Dice el problema número 18 y es trazar la gráfica de esa función, x al cuadrado por logaritmo natural de x. ¿Ok? Pues lo primero que hacemos es determinar su dominio. El dominio de f va de 0 al infinito. Tenemos una función logaritmo. ¿Ok? Luego calculamos la primera derivada. Y la primera derivada es la derivada de la primera por la segunda, más la primera por la derivada de la segunda, que es 1 sobre x. Y esto es 2x, logaritmo natural de x más 1. Factor común, tenemos x por 2 logaritmo natural de x más 1. Y si igualamos a 0, pues como el x no puede ser 0, la única alternativa es que 2 logaritmo natural de x más 1 sea igual a 0. ¿Qué implica entonces esto? Que el logaritmo natural de x es igual a negativo 1 medio. O que x sea igual a e a la negativo 1 medio. Así. ¿Ok? Entonces tenemos un solo número crítico para la primera derivada. Calculamos la segunda derivada. Y la segunda derivada, pues, partimos de aquí. Nuevamente, esto es 2 por logaritmo natural de x más 2x por la derivada del logaritmo, que es 1 sobre x, más la derivada de 1, que es 0. Y esto es 2 logaritmo natural de x más 2. Así. ¿Ok? Más 2. Perdónenme, aquí hay una x. Entonces a esto nos falta más 1. Que sería 2 logaritmo natural de x más 3. Así. ¿Ok? De manera entonces que si igualamos la segunda derivada a 0, ¿qué vamos a tener? Que el logaritmo natural de x va a ser igual a negativo 3 medios. O nuestra x va a ser igual a e a la negativo 3 medios. Así. ¿Ok? Por lo tanto, entonces, ahora lo que tenemos es que analizar si la función en ese número crítico de la primera derivada o la segunda derivada tiene en el primer caso máximo mínimo y en el segundo si tenemos punto de inflexión. Pues nada, vamos a trazar las rectas numéricas, ¿verdad? Para la primera derivada. Y recuerde que empezamos en 0 hasta el infinito. Y el número crítico es e a la negativo 1 medio. Así. ¿Ok? Y entonces, entre 0 y e a la negativo 1 medio, vamos a ver qué signo tiene la primera derivada. El x siempre es positivo y lo que me queda por analizar es 2 veces el logaritmo natural de x más 1. ¿Ok? Por ejemplo, si yo tomo e a la negativo 1, e a la negativo 1, esto va a ser negativo. Y si yo tomo e a la 1, entonces esto va a ser positivo. Por lo tanto, ¿qué alcanza la función en e en x igual a e a la negativo 1 medio? La primera derivada cambia de negativo a positivo, por lo tanto aquí tenemos un mínimo local. Y para la segunda derivada hacemos la misma historia. Trazamos la recta numérica, ¿verdad? Empezamos en 0.
Y por aquí tenemos e a la negativo 3 medios. Ok. Y ahora bien, voy a tomar, por ejemplo, e a la menos 2. Y si yo tomo e a la menos 2, aquí está la segunda derivada. Esto es negativo. Y si tomo e a la negativo 1, esto es positivo. Entonces, pues en este valor e a la negativo 3 medios vamos a tener un punto de inflexión. ¿Ok? Por ende, entonces, también, por ahora usted me va a creer, más adelante podemos demostrar que el límite de x al cuadrado por logaritmo natural de x, cuando el x tiende a 0 por derecha, este límite es 0. Y también este otro límite, sí, usted me puede decir cuál es el valor, ¿verdad? Cuando el x tiende al infinito, de x al cuadrado por logaritmo natural de x, esto va al infinito. ¿Ok? Y además, como yo quiero graficar, vamos a encontrar un intercepto. El x al cuadrado por logaritmo natural de x, intercepto, será igual a 0 cuando el x es igual a 1. ¿Ok? No tiene intercepto con el eje y porque el x no puede ser 0. Entonces estamos listos para construir la gráfica en este pequeño espacio. Así. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Entonces, pues, ya sabemos que el límite cuando el x tiende a 0 por derecha es 0. Aquí está. Vamos a suponer que por aquí esté e a la negativo 3 medios. Por aquí esté e a la negativo 1 medio. Y por aquí esté el 1. ¿Ok? Y vamos a suponer que la imagen esté por aquí. Esta otra imagen esté por aquí. ¿Ok? Y aquí la imagen es 0. Y ahora combinamos las dos gráficas. Entre 0 y e a la negativo 3 medios, la función es cóncava hacia abajo y es decreciente. Entonces, su forma aproximada será así. Decreciente y cóncava hacia abajo. Entre e a la negativo 3 medios y e a la menos 1 medio, la función ahora es cóncava hacia arriba, pero sigue decreciente. Cambia la concavidad. Y desde e a la negativo 1 medio hasta el infinito, la función ahora es creciente y cóncava hacia arriba y pasa por este punto de aquí. Y la gráfica, pues, es la que están observando ahí. ¿Ok? Es la mejor gráfica que yo puedo determinar.